5 o 10 minutos para alguna pregunta. Creo que han sido exposiciones muy interesantes. Quizás no entrarían dentro del título que le hemos puesto a la mesa, porque más bien esta mesa sería de dificultades que puede generar la autorización y los problemas legales y éticos que conlleva hacer investigación experimental. Y bueno, la parte primera creo que ha quedado muy claro por parte de Antonio. ¿Alguna pregunta en la sala? Hay una pregunta, Antonio, ahí darles el micrófono. Como vamos mal de tiempo, preguntas cortas si puede ser, y answer también corta. Muchas gracias a la mesa. Enhorabuena por ilustrarnos de tanta información. Tengo un montón de dudas, van a ser preguntas muy cortitas para don Igor. Ha comentado antes que a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios hay que pedir autorización. ¿Eso es cierto o simplemente hay que solicitar una clasificación? Para ensayos clínicos hay que pedir la autorización. Para estudios observacionales hay que pedir la clasificación. Vale. En los estudios observacionales, por ejemplo, vamos a solicitar a uno de los dos comités, no sabemos si el regional o a San Carlos, un estudio a nivel nacional con 3 tipos, valorando un estudio observacional, perdone que haga que no sea sobre ensayos clínicos la pregunta, va a ser un observacional sobre 3 tipos de tratamientos. ¿Hace falta seguro? Claro, el tema es que vosotros lo vais a presentar como estudio observacional, no lo vais a presentar sobre ensayo clínico. Entonces no hace falta seguro. Pero yo quiero aquí matizar una cosa que es muy importante y que muchas veces se desconoce. La aleatorización, cuando yo estoy observando, o estoy haciendo un estudio comparativo, observando un medicamento, o 2 medicamentos más bien, que están autorizados, y aleatorizo, fíjate que uno le puede dar igual, yo que sé, voy a comparar el ibuprofeno con el Nurofen, por lo que fuera. Entonces creo 2 grupos, digo, bueno, a unos les voy a dar una cosa y a otros les voy a dar otra. Pero yo no sé a quién le voy a dar una cosa y a quién le voy a dar otra, solo va a decidir el diseño del protocolo. Eso es un ensayo clínico. Por la mera aleatorización, porque el criterio de asignación no depende del médico, sino que depende del propio. Gracias. Y en aras de la brevedad, ha tachado al lado del Comité Ético de Investigación de Medicamento, ha tachado el Comité Ético de Investigación Clínica y el Comité Ético de Investigación. ¿No existen ya estas denominaciones? El Comité Ético de Investigación Clínica ya no existe y el Comité Ético de la Investigación sí. Lo que pasa que no es competente para valorar ensayos clínicos. Estudios observacionales sí. Entonces, en este caso que le he planteado 3 posibilidades de tratamiento, no ha autorizado de tres tratamientos, y viendo que el proyecto va a ser a nivel nacional y lo vamos a dedicar desde aquí, ¿cuál es la recomendación que nos haría? ¿Lo ponemos para el regional? ¿Lo ponemos para San Carlos? Porque el problema es muchísimo más gordo y él es el que nos ocupa a todos nosotros. ¿Por qué, siendo Semergen una sociedad científica que intenta integrar nuestra gran masa de investigación y de profesionales en investigación a todos los niveles, por qué tenemos que hacer 17 comités para valorar cualquier trabajo? ¿No sería mejor que el regional, por ejemplo, de Madrid, dictara ese dictamen y ya no sea necesario pasar por no solo la gerencia, sino por todos los comités de cada una de las comunidades? A ver, a nivel de ensayo clínico, precisamente la nueva normativa ha establecido eso. Ya cuando estamos hablando de un ensayo clínico, ya solamente lo valora 1. Antes había 1 de referencia y 17 locales, pero ahora ya solamente es 1. Y con los observacionales se exigiría menos aún, pero es que aún así nos exigen cada uno. El Ibericana han exigido, ¿cuántos? Todos. También ten en cuenta lo siguiente. En los estudios observacionales lo que va a depender sobre todo es de la clasificación que de la agencia. Porque el seguimiento prospectivo. Dentro de los EPAs hay... Este seguimiento prospectivo ya está clasificado. Que es un observacional seguimiento prospectivo. Tiene que pasar a ver si puede intervenir después de negociar con todas las comunidades autónomas. Sigue siendo inefectivo el Real Decreto del 2015.
en estudio observacional sigue teniendo que pasar por cada uno de los comités éticos porque te deriva la propia gerencia. Y no solamente con el estudio Iberican, sino con el PICAF hemos tenido, y otros estudios, o el COSTUM. Tiene que ir, tú la prueba, te lo clasifica la agencia, te lo clasifica el CEIN, te lo aprueba el CEIN, y cuando pides el permiso al gerente respectivo, te dice, no, tiene que pasar por el CEI de nuestro departamento, de nuestro hospital. Eso sigue estando así, es una cuestión que tenemos que intentar neutralizar entre todos, pero desafortunadamente sigue siendo así. Yo esperaba que hubiera habido algún tipo de referencia en la reforma del Real Decreto de Ensayos Clínicos, que hubiera habido algún tipo de reforma que afectara al contenido de la orden ministerial que regula los estudios observacionales, pero no ha sido así. Entonces estoy con José Luis en que es una tarea pendiente que todavía queda por... En este momento es así, y además cuando está detrás un promotor que es la industria, todavía existe mucho más énfasis en pasar por el aro, permitirme la expresión. Cuando es un estudio promovido por la sociedad, como hemos hecho en 2 casos, y les explicas que es de memoria económica cero, que nadie cobra un duro, se reconvierten y aceptan. Pero hemos tenido que hablar personalmente con muchos gerentes para explicarles encima de la mesa lo que es un estudio observacional prospectivo de cohortes de 5 años de duración. Al final, sí, pero claro, han pasado 2 años, porque hemos tenido un desfase en Iberican de casi 2 años entre el primer CEIC, San Carlos, y por ejemplo los últimos que fueron por los de Euskadi, ¿no? O sea que es un problema. Bueno, yo quería añadir otro ejemplo de la semana pasada. Semergen ha presentado un ensayo clínico a la goligurina de comité de referencia, lo han aprobado y el Comité Regional de Madrid ha exigido evaluarlo. Y lo ha tenido que evaluar y no se había aprobado en Madrid hasta que no se ha evaluado, ha pedido aclaraciones, etcétera, etcétera. Es decir, yo creo que en ningún momento se están respetando los comités de referencia por ninguna parte. Y es una dificultad que tenemos. Esto ha sido desde hace un mes, 15 días. Entonces... Permitidme que le haga una pregunta que es importante para todos los que estamos aquí. A Igor, luego le haremos alguna pregunta a Antonio. Pero vamos a ver, ¿qué sucede si un comité ético como el Clínico San Carlos aprueba el estudio? Se le comunica a la gerencia, se le comunica al centro. Vamos a hacer el estudio Iberican en el centro del doctor Javier Benítez y se le comunica a la gerencia. Y pasan 3 meses, pasa un mes, pasa 2 meses, pasan 3 meses y no contestan. ¿Sigue siendo válido el silencio administrativo? No, eso no funciona. Vale, es una pregunta que subyace en muchos... Claro, es que... ¿Hay que esperar la contestación de la gerencia? Hombre, es que si no, claro, es que en mi casa, como digo yo, o sea, es decir, en mi casa yo contesto, no contesto, pero vamos, el silencio administrativo, decir, no, como no he contestado, se entiende que lo he permitido. No me daría ningún tipo de seguridad. Pero tú le informas, le mandas al gerente el protocolo del estudio, le mandas la aceptación del comité ético, la clasificación de la Agencia Española del Medicamento. ¿Y tienes la certeza de que le ha llegado? Sí, claro, por Burofax. Incluso, y el director del centro acepta participar en el estudio. Y te dice el director del centro, pero bueno, no me ha autorizado al gerente. Vamos a ver, se le ha comunicado al gerente por vía fax, por Burofax, que este estudio se ha presentado y se ha aprobado. Han pasado 1 mes, 2 meses, 3 meses. ¿No sería legal empezar el estudio en ese centro? ¿Habría problemas? Yo no quiero hablar de la legalidad. Yo creo que sí deberíamos de tener presente que sí podría haber problemas. Porque no hay ninguna norma que te diga. Como usted no me ha respondido en 3 meses, lo hemos empezado sin su permiso, porque entendemos que está conforme. Y entonces dice, no estoy conforme en este momento, el estudio se corta en este centro. No tengo argumentos para rebatirle el hecho de que no hay ningún sitio donde esté dispuesto que si no me ha contestado en 4, 6 o 7 meses sea motivo de autorización. Ese es el problema. No es como la administración, que si pones una reclamación y no te ha resuelto en 6 meses, se entiende que te la ha desestimado. Claro. Bueno, pues hemos estado mal asesorados, permitidme que lo diga, porque alguna CRO experta en ensayos clínicos e investigación nos ha dicho que existe alguna normativa, yo ahora interiorizo lo que tú dices, de que si la administración no contesta, el estudio podría empezar. Claro, pero a ver, estamos hablando de, bueno, claro, a ver, estamos hablando de la administración, estamos hablando del gerente.
Habría que darle una vuelta. Claro, yo estoy ¿Me pensando- permitís que haga un Sí. comentario a este respecto? Según mi entender, yo entiendo que un ensayo clínico que exige un contrato por parte de la Administración o de la gerencia, bueno, con el promotor, hay que hacer un contrato. Ahí no hay silencio administrativo ni nada. Claro, yo me Vale. estoy refiriendo a ese tipo de... Claro, tipo de- cuando estamos observacionales. hablando de un estudio clasificado no EPA o D o este tipo de estudios en los que hay una normativa que te dice que tú con informar a las gerencias es suficiente, ahí probablemente estemos en el terreno que tú estás comentando, José Luis, que no sería ilegal empezar un estudio porque tú tienes una normativa que te ampara. Otra cosa es que la gerencia acepte eso, Cuidado. que ahí viene Claro, el problema. Yo no hablo de ensayo clínico, yo hablo de estudio observacional Los estudios público, observacionales descriptivo, es transversal, otra historia, claro. simplemente. Tú ten en cuenta una cosa, que por ejemplo en los no EPAs, al final, en los no EPAs, incluso en los no EPAs, te tienes que ir al documento de preguntas y respuestas que se publicó para entender dudas sobre esa orden y te encuentras una pregunta y una respuesta en relación al contrato que lo deja en el tejado del centro correspondiente, que si quiere firmar un contrato, bien, y que si no, no hace falta, porque son estudios memoria económica cero. Entonces, en los hospitales, en la gran mayoría, los estudios con memoria económica cero muchas veces no se firma el contrato. Pero, no sé, que se entienda aceptado, habría que ver caso por caso o ver el caso concreto o con los papeles encima de la mesa. Bueno, pues esa laguna tendrás que resolverla en el futuro porque tenemos también otras perspectivas y bueno, hemos hecho esto en alguna ocasión, es cierto, ahora tenemos ya la autorización de todos los 6, de todos los, tanto de PICAF como de Ibericán, pero vienen más estudios. ¿Alguna pregunta para el profesor Segura? Yo quería preguntarte una, a ver, siendo el gol estándar el ensayo clínico, sin duda, y que en primaria tenemos muchas dificultades, aparte del seguro, que es una cuestión que yo no me atrevo a asegurar que la administración pague un seguro para ver calidad de vida y ejercicio físico, yo creo que ahí no va. Me gustaría saber qué pasa con los ensayos clínicos que están publicando sobre estilos de vida, por ejemplo, que son de baja intervención, no hay prescripción. ¿Qué sucede con el seguro, no? No, yo lo he visto el seguro de responsabilidad civil de la Comunidad de Madrid y viene expresamente recogido. Lo pagan. Sí. Vale. ¿Qué consideración tienes tú sobre una iniciativa que está dando muchísimo en los últimos tiempos, que Semergen va a poner en marcha y estamos ya perfilando a uno, con los registros? Los registros para responder a una pregunta clínica, por ejemplo, ¿cuántos pacientes diabéticos en España hacen una nefropatía diabética? Por ejemplo, un registro de continuidad de varios años, ¿qué peso le das en la evidencia? Y si es recomendable por tu parte. Te refieres a un registro prospectivo, Sí, es decir, prospectivo, uno organizado expresamente, pues estupenda. Si está bien hecho, eso es una fuente buenísima de información y la prueba la tenemos, por ejemplo, en los registros de cáncer que hay, que son los que permiten saber exactamente cuál es la incidencia y un montón de información que si no, no se tendría. Yo creo que los registros que exhaustivamente recojan una información bien pensada de qué es lo que hay que apuntar ahí, porque a veces recogerla bien la información no es tan sencillo, pero la que se recoja, que sea muy fiable, yo creo que es una herramienta buenísima para poder sacar de ahí un montón de información muy relevante clínicamente. ¿Alguna pregunta? Javier, abogado. Aprovechando al señor letrado y visto el auditorio cómo es, nuestros residentes siempre están, están pariendo ideas para hacer estudios de seguimiento, comparativos, prospectivos de 2, 3 años. A la hora de elaborar el protocolo tienen que pasar por los 6. ¿El protocolo? Sí. Hombre, yo recomendaría que una vez esté finalizado el protocolo, sí lo pase por el CEIC. Claro. Es que hay infinidad de estudios de residentes que no De tienen. hecho, ahora en los comités estamos continuamente viendo tesis doctorales, en fin, cualquier tipo de estudio que se desarrolle en el... Es una cuestión que antiguamente se hacía mucho, es obviar un CEIC, hoy en día, un CEIN, hoy en día nada. Es que hay que remarcar ese punto y decírselo a los residentes. Sí, que aparte es una seguridad incluso para ellos, por lo menos tienen el visto bueno de un grupo de trabajo independiente con potestad de entender que al menos es legal y ético lo que se va a hacer.
Granada ha habido 4.600 comunicaciones, 4.700 y pico. Yo no me arriesgaría a saber cuántas de esos trabajos que se han cantado en Granada habían pasado por su CEI correspondiente. Es un tema muy importante, interesante para enseñarle a hacer metodología. Bueno, pues vamos a... Hay una pregunta de Vicente. Dos pequeñas cuestiones. Una, respecto a pedir a los CEI que intervengan, mi consejo es que se haga siempre. Porque si lo vas a intentar publicar o vas a hacer la tesis doctoral, lo primero que te van a preguntar es quién ha autorizado esto y si has cumplido con los requisitos éticos y con los requisitos legales. A mí ya me ha pasado una buena publicación tener que comérmela con patatas por no haberlo pasado por el CEI, porque no me lo publicaba nadie. Por lo tanto, si la idea es publicar tesis doctorales, es súper aconsejable siempre. Y respecto a lo que dijo Antonio de las revisiones sistemáticas, yo creo que es absolutamente fundamental empezar siempre con una buena revisión sistemática, porque muchas veces nos resuelve las dudas. Aprovecho para decir que desde la revista, la Fundación Semergen tiene un fondo para remunerar buenas revisiones sistemáticas para poder entrar como factor de impacto en Easy Thompson. Por lo tanto, todas las personas interesadas en hacer revisiones sistemáticas de calidad que sepan que pueden ser becados por la sociedad para llevarlas a buen fin. De hecho, hay alguna ya en marcha y veremos pronto la luz de alguna, porque es una condición elemental para conseguir el impact factor, y que estamos en eso porque es clave. Si me permite hacer una pregunta que también tiene mucho interés, que no me escape, Igor. Vamos a ver, un paciente que firma el consentimiento. Yo tengo que archivar en el cuaderno esa firma, ¿no? Sí. Durante 15 años, ¿no? 15 años. La ley dice 15 años, ¿no? Tengo que archivar en el cuaderno. ¿El cuaderno de recogida de datos? Sí, el archivo del investigador tiene que estar... Eso no ha cambiado, ¿no, Ernest? Sí, 15 años, ¿no? Entonces, son 5. La pregunta es... Son 5. ¿Ah, son 5? Mínimo 5. Bueno, pues a mí me dicen 15. A mí me dicen 15. ¿Eh? 15 años. 15 años el archivo. No, pero la pregunta no va por ahí. Imagínate que me firma el paciente el consentimiento. Y yo en el archivo de papel, pumba, lo guardo. Yo me tengo que ir del centro. El archivo se queda ahí, porque es inamovible, a no ser que ahora hay unidades centrales de archivos, que ya los promotores suelen llevarlos para archivar. Yo registro la historia, que el paciente fulanito de tal firma, le informo, le doy la hoja de información, perfecto, firma el consentimiento informado del estudio y lo archivo en la carpeta del investigador. Perfecto. Yo me voy de ahí y luego pasa algo y desaparece... Tú ya dejarías de ser investigador en ese proyecto. Yo dejo, sí. Tú sí, te vas el que lo recogió, fui yo. ¿Y luego pasa algo en qué sentido? ¿Que se pierde? Hay una reacción adversa, que pasa algo en el seguimiento y yo estoy en el centro. Y me pide, su señoría, el consentimiento escrito. Y yo no lo sé porque yo ya no estoy en ese centro. Pero he registrado la historia informática sí. Perfecto. Que no. Siempre hay que apuntar en la historia que el paciente firma el consentimiento. Ese archivo físico donde tú archivas ese archivo físico es del centro, es de la institución, no es tuyo. La responsabilidad de cómo se guarde y qué medidas de seguridad se le dote a ese tipo de archivo físico no va a depender de José Luis Gisterri, va a depender de la gerencia titular de ese centro. Porque las medidas que tú vas a aplicar de seguridad a ese archivador van a ser las mismas que tienen que aplicarse en el resto de centros. O sea, me refiero, tú no eres responsable de... O sea, se te podría acusar de algún tipo de infracción disciplinaria si te lo llevaras a tu casa y se te perdiera por el camino. Pero si lo dejas en su sitio donde debe de estar, conforme es la práctica habitual, y años después, incluso tú sin estar ya trabajando allí, la persona que te sustituya o por azar del destino, eso aparece en la basura o donde fuera, no vas a ser... O sea, que igual a lo mejor te llamen porque fuiste tú el que recogió el consentimiento para dar algún tipo de explicación durante la investigación, posiblemente, pero para sacar más evidencias, pero que tú vayas a tener ningún problema, seguro. Bueno, hay que finalizar porque va a la siguiente mesa que modera Sergio, así que cuando queráis. Gracias a los dos ponentes y ha sido brillante.